al Aire mostrará los sitios más emblemáticos de la ciudad desde una perspectiva que pocas veces logramos ver. Hoy, desde el lago Uribe. Aquí, las jovencitas años atrás hacían un recorrido alrededor del lago para encontrar a sus novios. Historias como estas de la Fundación de Pereira las conoceremos en este espacio. El Parque del Lago Uribe fue construido en Pereira a comienzos del siglo pasado. El primer nombre con el que se conoció fue Plaza de la Concordia y luego Plazuela de Colón. En el año 1960 lo bautizaron como el Parque de los Novios y después fue conocido con su nombre actual. Contrataron con Francisco Antonio Cano, un escultor antioqueño residente en París en ese momento, la escultura de un Rafael Uribe, que se trajo para ese parque de la Concordia. Luego lo montaron como en ese cerrito, pero luego decidieron que Pereira necesitaba también una especie de tanque de aprovisionamiento de agua, porque ya habían pasado algunos incendios gravísimos en Manizales y eso hizo que la ciudad realmente fuera destruida. En Pereira, entonces fue un convite importantísimo porque participaron inclusive los niños de las escuelas y la gente con carretillas, palas, organizaron todo ese sector y lograron hacer un tanque muy grande como la reserva de agua para el consumo de la gente y también pues en caso de un incendio. En 1880 se fundaron 6 parques en Pereira por parte del minero francés Guillermo Fletcher, entre estos la Plaza de la Concordia, hoy llamado Parque El Lago Uribe. Y es muy interesante decir concordia. ¿Qué es concordia? Es amistad, es compañerismo, es compañía. O sea que son lemas muy interesantes que han permitido que uno de los temas importantes en la ciudad sea la tolerancia desde que se fundó. Debido a las ferias y fiestas que se celebraban en la plaza, se reemplazó la ceiba con el busto del general Rafael Uribe, acción llevada a cabo por parte de los liberales pereiranos con el artista antioqueño Francisco Antonio Cano. Era muy común ver la gente que salía de misa y se quedaba aquí, en las retretas, muchas veces los domingos, por ejemplo, había retreta, algunas en la noche, y a mí me correspondieron unas retretas bellísimas. A las 11 de la mañana venía uno hasta en Guayabado, a calmar guayabo ahí, escuchando la retreta, 11:30 de la mañana, y la gente, ya en la noche, que había una misa muy especial, a las 7 de la noche, mucha gente joven, subíamos, no tanto a la misa, sino a coquetear. Entonces, a todo este sector circular del lago lo llamábamos el tontódromo, porque era girar en torno al lago, a coquetear, a mirar gente, y quién estaba uno, quién le gustaba. Y había una costumbre curiosa, y es que los hombres girábamos de derecha a izquierda y las mujeres de izquierda a derecha para podernos encontrar como de frente y poder mirar. Cuando yo vine aquí a Pereira vine muy joven y venía a conseguir novia, que veníamos a conseguir la novia y bueno, y así se fue yendo. En los primeros años de fundación de la plaza, creció en el centro sobre un enorme barranco una ceiba. Finalmente ya pues como Parque de los Novios perdió vigencia, ya recuperó su verdadero nombre de Rafael Uribe y ese es un parque que es muy importante porque le ha dado vida social, vida cultural y es de diversiones y ha tenido además muchísima historia porque el lago ha servido para competencias náuticas, juegos hípicos, batallas navales de flores, eventos deportivos en celebraciones, aniversarios, desfiles, concentraciones políticas, tertulias, entre otros. Y hacían unas competencias hermosísimas, que en una tabla lisa además, muy encerada, era atravesar de lado a lado el lago. Y hacían
daban premios a quien lo lograra atravesar. En los años 60, el parque fue testigo de los cambios propios del desarrollo urbano, teniendo por el lado del norte la construcción de la obra arquitectónica de la iglesia San Antonio María Claret. El nombre del parque fue en honor al asesinado general Rafael Uribe Uribe, quien tenía grandes afectos por Pereira. Del asesinato en Bogotá del señor Rafael Uribe Uribe, general, que tenía grandes afectos por Pereira, parece que venía mucho a Pereira a unas reuniones seguramente masónicas, y él había propuesto la creación del departamento del Quindío con capital Pereira. Entonces, como un homenaje a él, y uno de los primeros homenajes que se rindió en el país fue que los liberales de aquí, librepensadores, y alguna gente se unió y contrataron con Francisco Antonio Cano, un escultor antioqueño residente en París en ese momento, la escultura de un Rafael Uribe Uribe. En el año 2009 fue intervenido el parque, se cambiaron las placas del piso, le quitaron profundidad al lago, recortaron el espejo acuático y construyeron rampas que atraviesan toda la estructura del lago. Por varias razones. Alguna es porque los niños se tiraban allí a recoger monedas que la gente tiraba, entonces para evitar como ese problema, y además porque mucha gente después de noches de trago tenía como costumbre decir, bueno, yo me baño en el lago, inclusive la condición era bañarse desnudo, para hacerlo como más pereirano. Además de adecuar el espacio para brindar un mejor acceso a las estaciones del megabús debido a la demanda de movilidad, desde el aire se aprecia el variado colorido de la fuente y su original estructura. Me entretengo muy bueno, si no vea la musiquita, la gente. Yo llevo apenas 5 años acá en Pereira, yo no he ido por acá y me encanta. El lago Uribe Uribe continúa siendo un sitio de encuentro de las familias pereiranas. Adultos mayores y niños aprovechan este espacio para el sano esparcimiento, y ahora hasta los vendedores estacionarios hacen parte del paisaje del parque.